¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una versión a medio hacer de la persona que sabes que podrías ser? ¿Por qué nos da tanto miedo exigirnos la grandeza que luego admiramos tanto en otras personas? ¿Es que nos da miedo exigírnoslo o es que realmente nadie nos ha enseñado a ser la mejor versión de nosotros mismos? ¿Es posible para cualquiera reclamar nuestra soberanía personal y convertir toda nuestra existencia en el mayor acto de magia? Pues estas preguntas y algunas otras son las que vamos a intentar resolver en este vídeo. Así que ponte cómodo o cómoda, porque esto es Lyun Across the Veil y hoy se viene un videaco sobre cómo ser una persona de la que estar orgulloso. ¡Al lío! Yo no puedo ser como esas personas a las que admiro. ¿Cuántas veces te has repetido esta frase a lo largo de tu vida? Yo me la he repetido muchas veces y a lo largo del proceso en el que me peleaba con esta idea me di cuenta de que había dos tipos de personas a las que admiro y a las que creo que admiramos todos. La primera, la gente privilegiada que tiene la suerte de haber crecido en un contexto X que les ha permitido llegar a ser quienes querían ser de una forma más o menos clean. Si nos fijamos, aún así, ese tipo de gente, pese a que desde fuera parezcan triunfadores o gente de éxito o como quieras llamarlo, si rascas un poco la superficie te darás cuenta de que no parece gente genuinamente feliz. Pero a este tema llegaremos luego. Por otro lado, está la gente que no tiene tantos recursos, pero que de alguna manera ha encontrado ese glitch en el sistema, por decirlo de alguna forma, y han encontrado ese camino a seguir que les ha convertido en gente fascinante, ¿no? En gente que, por decirlo de alguna forma, no es ordinaria. En algún momento de su camino, esta gente decidió que no querían ser personas ordinarias. Y esto, gente, fue suficiente para convertirse en alguien que ahora miramos con esta cara. Yo sé que esta idea va a ser un poco impopular, pero seguidme el juego, ¿de acuerdo? Al menos al principio intentad seguirme el juego. Yo creo que lo único que diferencia a una persona ordinaria de una que no lo es un pensamiento, una forma muy concreta de ver la vida. Eso es todo. Me podréis decir que hoy en día vivimos en un sistema y en un mundo que no nos permite realmente expresar quiénes somos porque todo aquello que forma parte del sistema se centra en convertirnos en gente productiva, y eso es cierto. Pero considero que ese pensamiento solamente es limitante porque nos esforzamos en percibirnos a nosotros mismos como quién queremos ser en un plano productivo. Nos esforzamos en pensar a qué nos queremos dedicar en vez de pensar en quién queremos ser, que no tiene nada que ver entre sí. Así que creo que lo primero verdaderamente necesario para ser una persona no ordinaria es estar dispuesto a hacer alquimia con nosotros mismos. Porque se habla mucho de hacer hechizos para cambiar la realidad que habitamos, pero se habla muy poco de realmente alquimizarnos a nosotros mismos, de estar dispuestos a transformar la forma en que nosotros vemos el mundo y la forma en la que nosotros nos percibimos. Y ahí es donde quiero ir en este vídeo, gente. En cómo transformar nuestra mente para que se convierta en una increíble aliada para crear en nosotros la certeza de que no somos alguien ordinario, porque yo creo que no hay una sola persona caminando por la tierra que esté diseñada o sentenciada a ser alguien ordinario. Creo que simplemente algunos han descubierto que pueden brillar y otros aún no se han atrevido. Y para bajar a tierra esta tesis, os quiero hablar de alguien que a mí me abrió mucho los ojos en este sentido, que es Patti Smith. Patti Smith era una mujer que en una etapa temprana de su vida se quedó embarazada y mientras gestaba esta vida en su vientre, decidió aprovechar para gestarse también a sí misma. Mientras esa vida crecía en su interior, ella tomó una decisión. Decidió que quería ser artista. ¿Qué le pasaba a Patti Smith? Pues le pasaba algo muy parecido a lo que nos pasa a todos, que sabía que no tenía los recursos necesarios como para ser alguien que simplemente salta a la fama de un día para otro y su vida es de color de rosa. Sin embargo, ella tenía tan claro, tan interiorizado que eso era aquello que quería ser, que no veía los limitantes evidentes que había a lo largo de su camino para impedirle serlo. Porque Patti Smith era una persona que no tenía mucho dinero. De hecho, se mudó a Nueva York un poco con lo opuesto y a ver qué pasa. Y le esperaron largos años de penurias económicas y de no saber qué hacer y de no saber a qué dedicarse y de tener trabajos de mierda
¿de acuerdo? Quiero decir, no es una persona, no quiero que os imaginéis a alguien que fue a Nueva York y de repente todo le salió de puta madre y venga, adelante, porque nada que ver. Lo tuvo muy, muy difícil y sin embargo, a día de hoy es una de las grandes referentes artísticas de nuestro tiempo. It's all like the Doors song, break on through to the other side. Yeah, and then after you break on through the other side, then you break on through to the other side, and the other side, and the other side. And our point is that you spend your whole life keep breaking on through. You can't just break on through once and think, well, I've made it, I broke through. There's a million membranes to break through. There's a million places to go. You know, you move to another direction, another dimension, big deal. We went to the moon, big deal. We went to Mars, big deal. We keep moving and moving and moving. You know, Muhammad went through 7 heavens, big deal. I want to see the 8th heaven, 10th heaven, 1000th heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough. You have to go beyond one reflection, beyond the mirror, beyond. ¿Cómo logró eso? ¿Cómo carajo esta cría se las arregló en su momento para irse a una ciudad absolutamente hostil que solamente premiaba la productividad, con todo en contra, y aún así convertirse en algo de lo que no solo ella, sino que cualquiera que la conozca está profundamente orgulloso? El crecimiento requiere de tiempo. La manifestación se lleva a cabo en el día a día. Patti Smith sabía esto y, como lo sabía, tomó una decisión muy concreta que consistió en crear en vez de consumir. Y creo que es una decisión especialmente importante en el momento en el que vivimos, porque ahora mismo estamos completamente expuestos, completamente bombardeados a estilos de vida que parecen mucho más brillantes que los nuestros, a arte que parece mucho más valioso que el nuestro, a vidas, trabajos, escenarios que parecen mucho más bellos que los que nosotros tenemos hoy en día. Por lo tanto, creo que no hay mejor momento que hoy para dejar de consumir compulsivamente. Porque realmente, si lo piensas fríamente, consumir no crea nada. No te convierte en creador de nada, solo te convierte en consumidor, lo que significa que al final tu impacto en el mundo es muy leve. Por eso sucede constantemente que las redes sociales están llenas de haters, que constantemente están comentando aquello que crean otras personas, porque al final el ser humano tiene la necesidad inherente de crear, y cuando tú lo único que haces es consumir, tarde o temprano vas a tener la necesidad de formar parte de ello de alguna forma, aunque sea de una forma destructiva, no importa, pero todos queremos, ¿no?, formar parte de algo que está siendo creado en ese momento. ¿Cuál es el problema? Que al final, si otro lo crea y yo lo consumo, yo no estoy participando en esa creación. Esa sensación es un espejismo realmente. Mi interior, mi alma, como quieras llamarlo, no está experimentando la sensación de yo estoy trayendo al mundo algo distinto, algo nuevo. Por lo tanto, el primer consejo que yo os daría es: sé y crea aquello que quieras ver en el mundo. En vez de actuar de forma reactiva a aquello que ya existe, crea algo nuevo. En vez de ir al sitio donde alguien ya está creando algo y comentarlo para formar parte, aléjate de esa necesidad de pertenencia de grupo y crea algo por tu cuenta. No importa si ese algo es válido o no es válido. Patti Smith, de la que venimos hablando, no empezó siendo una rockera de la leche y una poetisa impecable que vendía un montón de libros al año. Patti Smith empezó haciendo fotos, empezó dibujando, empezó escuchando música, empezó conociendo gente random que la ayudaba a crear aquello que ella quería crear. No es tan importante hacer algo que sea exquisito y maravilloso y perfecto como hacer algo que solo puedes hacer tú. Esto es lo más importante del camino del artista y del camino de la bruja realmente, porque arte y brujería no son conceptos tan distintos entre sí. Al final, ambos tienen como objetivo crear algo nuevo, crear algo distinto, transformar aquello que tenemos entre las manos. Por lo tanto, creo que el primer paso para ser alguien de quien estar orgulloso consiste en que cada una de las cosas que tú haces en tu vida vaya direccionado a eso que tú quieres lograr.
Patti Smith, tú ahora te vas a su Instagram, por ejemplo, y todo su Instagram es arte de algún tipo. No tiene una puta frase que no esté medida, que no sea bella, que no tenga un contexto artístico, tío. Es una pasada. O sea, realmente lo que hace que Patti Smith sea lo que es que se convirtió en una bruja del arte, tío. O sea, cada parte de su ser, cada parte de su vida está vinculada al arte. Y eso es algo que podemos extrapolar a nuestra manera de ver el mundo y a nuestra manera de ser. Supongamos que aquello en lo que nosotros destacamos, por poner un ejemplo que se aleje completamente del tema arte, espiritualidad, etc., es que somos personas súper productivas o súper organizadas, ¿no? Personas que tenemos un carácter muy disciplinado, muy fuera de la media, ¿no? Por lo que sea, estamos muy cómodos con esa manera de ver el mundo. Si permitimos que esa parte de nosotros brille, esa disciplina brille por sí misma y no necesariamente encaje en un sistema que nos pide ser productivos, es posible que si dejamos que ocupe cada vez más espacio, eventualmente lleguemos a la conclusión de que probablemente nos gusten deportes tipo escalar montañas y cosas así, porque al final son deportes o estilos de vida que de alguna forma se llevan esa disciplina, la sacan completamente del sistema y la convierten en una experiencia vital que nos define. Cualquiera que haya conocido a personas que se dedican a escalar montes en plan locura, ¿vale? En plan esta gente que realmente se lo propone y de repente desaparece una semana entera porque están escalando algo, ¿vale? Esta gente son personas que a nivel espiritual están súper cultivadas, porque son personas que permitieron que esa forma de ser tan disciplinada, tan de seguir hacia adelante, tan de alcanzar lo que quieres, se convirtiera en una meta espiritual para ellos. Para ellos es una experiencia que realmente les empodera como seres humanos. ¿Entendéis cómo realmente un concepto que normalmente nos llevaríamos a un terreno productivo puede transformarse en algo que nos defina como personas y que nos conecte con quien realmente somos? Este traspaso, este pasar de ser parte del sistema persona ordinaria a ser persona fuera del sistema, persona no ordinaria, se transforma en el momento en el que nosotros cogemos esos valores que tenemos, porque todos los tenemos, y despojamos de esa productividad y nos los llevamos al terreno de la vida, simplemente permitiendo que se expresen en todo aquello que somos. Si yo soy artista, si yo soy dibujante, por ejemplo, no tiene sentido o no va a hacerme brillar de la misma forma el que yo dibuje porque trabajo y porque tengo que llegar a una fecha de entrega y porque me lo van a pagar, que el que yo cree arte porque soy artista, porque soy dibujante, porque soy whatever, me cuente a mí mismo que soy. No es lo mismo trabajar y que eso implique un arte que vivir siendo un artista y que cada cosa que haces tenga un poco de eso que te define. El que cuando te maquilles, por ejemplo, lo conviertas en otra forma de expresión. El pelo que tienes también es otra manera en la que puedes expresarte, la ropa con la que te vistes, las conversaciones que tienes, todas esas partes que son inherentes de tu vida, todas esas cosas que forman parte de ti, pueden transformarse en algo que te defina mucho más de lo que ya lo hace. El tema es que si tú coges aquello que te hace especial y simplemente te lo llevas al trabajo, o peor todavía, lo metes debajo de la alfombra porque crees que eso no es valioso, al final vas a acabarte convirtiendo en una copia de otra copia, de otra copia, de otra copia, que es lo que promociona nuestro sistema de mierda. Porque al final, no nos olvidemos, vivimos en un mundo que se esfuerza constantemente en que creamos que somos gente corriente, en que creamos que somos un rebaño, que podemos ser manipulados y movidos en base a lo que el Estado o coño sea, quiera que seamos. ¿A vosotros esto nos da como muchas ganas de cagaros en toda esta mierda y convertirnos en alguien que realmente sea capaz de reventar estas creencias que nos hacen creer que estamos destinados a ser tan poca cosa? ¿No os da como un fuego ahí dentro que os pide ser más que eso? Que os pide que todo eso que sois por derecho de nacimiento, que todo eso que forma parte de vosotros, que os hace gente mágica en el fondo, ¿no merece un espacio en el mundo a pesar de los tiempos que vivimos? Hablemos un momento de limitaciones, porque esto es importante. Considero que no solamente es un asunto de tengo o no tengo los recursos, muchas veces es un asunto de esperar a que otros
me traigan aquello que yo deseo ser. Y esto es un error súper común en el que todos hemos caído tarde o temprano, que es el depender de fuerzas externas para tener aquello que queremos. Esto es un drama de mucho cuidado. Creo que hay pocas creencias más limitantes que el pensar yo no soy nadie sin esa persona. ¡Oy, oy, oy, Dios mío! Venga, venga, levantad la mano, ¿cuántos hemos estado ahí? ¿Todos? 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 Probablemente todos. Esa creencia es un desastre porque nos deja en una situación de espera en la que el asunto nunca va a depender de nosotros. Siempre vamos a estar a expensas de lo que la otra persona decida hacer. Y esto es un desastre. Porque al final, si tú estás esperando a que el otro haga algo, de nuevo, tú estás consumiendo, no estás creando. Estás con la mirada puesta en lo que crea el otro, en vez de ponerla en lo que tú podrías crear. Muchas veces tendemos a delegar nuestras responsabilidades porque pensamos que no somos capaces de hacerlo solos. Pensamos que necesitamos de ayuda externa o de un milagro o de un proceso mágico o como queramos verlo para que las cosas cambien en nuestra vida. Y yo creo que no es tan así. De hecho, creo que somos mucho más valiosos en pos de aquello que damos a los demás que no en base a aquello que recibimos de los demás. Esto es muy curioso, porque si nos pasamos de la polarización del crear-consumir y nos vamos al dar-recibir, lo que nos encontramos es algo muy similar a lo que veíamos en el patrón de antes. Cuando nosotros recibimos algo de alguien, nos llena, está bien, es algo que agradecemos, por supuesto, y es algo que nos suma, desde luego. Pero cuando nosotros damos a otra persona, el beneficio es infinitamente mayor. La sensación de haber aportado algo, de haber creado algo nuevo, de haber hecho algo bueno por otra persona, siempre va a ser infinitamente más valioso que el hecho de recibir algo bueno de alguien. El recibir algo bueno de alguien, el recibir un premio, el recibir una ayuda, como quieras llamarlo, se va a percibir desde la perspectiva del peque al que le están haciendo un regalo. Sin embargo, el dar a otra persona se va a percibir desde el adulto que cuida de los demás. Es infinitamente más valiosa esta sensación, construye infinitamente más esta sensación. ¿Por qué? Porque el recibir depende del otro, el dar depende de nosotros. Al final, una de las dos cosas nos hace ser distintos de cómo éramos antes de hacerlo, la otra no. Una de ellas nos convierte en creadores, la otra nos convierte en consumidores. Y de la misma manera que existe el conflicto de esperar a que otro nos salve de la situación en la que estamos, también existe la tendencia a no movernos hasta que lo veamos todo claro. He pecado mucho de este asunto, tengo la luna en Virgo, ¿vale? Tengo una necesidad de control que no es ni medio normal, pero yo con el tiempo aprendí a hacerme esta pregunta, que es, ¿y si nunca lo ves claro? ¿Qué pasaría si sigue pasando el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y nunca se da esa situación idílica en la que tú te sientas con el suficiente control como para tomar una decisión y llevarla a cabo? ¿Qué pasaría si se te va la vida esperando ese momento? Ni que sea por miedo, hazlo. Ni que sea por el terror de perder tu vida sin haber sido aquello que podrías haber sido. Hazlo, pruébalo, a ver qué pasa. Creo que tenemos que darnos cuenta de que esa frustración que sentimos o todas esas cosas que nos contamos para no hacer aquello que realmente nos impulsaría como personas, es nuestra propia resistencia a soltar el ego, que quiere un milagro fast food, ¿vale? O sea, en el fondo nos cuesta darnos cuenta, nos cuesta aceptar, porque a mí también me pasa, que queremos una solución fácil, queremos que vengan a salvarnos, queremos que suceda un milagro, queremos verlo claro, queremos todo eso. Es normal. Nos tenemos que dar cuenta de que al final todo eso que esperamos que pase y no pasa, todo ese tiempo que invertimos en que la otra persona haga aquello que nosotros queremos que haga, todo ese tiempo que invertimos en esperar un milagro que nunca llega o en ver las cosas claras y en ver las cosas claras a pesar de que en el fondo sepamos que nunca las vamos a ver claras, nos va a generar una frustración que va a hacer que nuestra vida sea muy compleja y que esté llena de fricciones por todas partes que nos hagan infelices. Entonces, al final, yo entiendo que atrevernos a ser eso que somos es difícil, cuesta y es duro, pero es que realmente ser aquello que no somos también cuesta y también es duro y también es difícil. Entonces, ¿qué preferimos realmente? ¿Tener una experiencia de vida que es difícil, pero que poco a poco nos va a hacer autónomos
en nuestra misión de ser quienes queremos ser. O queremos vivir una vida difícil que cada vez más nos priva de la libertad de ser aquello que podríamos ser. Porque el camino va a ser difícil, hagamos lo que hagamos. La cuestión es qué queremos hacer con ello. ¿Queremos coger esa fricción y convertirnos en sus víctimas? ¿O queremos coger esa fricción y enfadarnos con ella hasta el punto de que luchemos contra esta vida que nos ha tocado vivir, lamentablemente a veces, y nos convirtamos en nuestros propios banderizos, en aquello que nos lleva tan lejos como seamos capaces de llegar? Ana, esto es muy abstracto. Lo sé, gente, esto es muy abstracto. Pero creo que es importante entender que aquello que nos define rara vez va a ser un hobby o rara vez va a ser un trabajo. De hecho, lo normal es que sea al revés, que primero definamos quiénes somos y a raíz de quiénes somos, poco a poco, se revelen cuáles son nuestros hobbies y cuáles son nuestros trabajos. Normalmente estamos haciendo este camino al revés. Asumimos, por el contexto social y cultural en el que vivimos, que aquello que nos da valor es aquello a lo que nos dedicamos. Y por lo tanto, buscamos primero algo que nos dé cierta estabilidad económica o algo que nos haga pensar que vamos a tener esa sensación de validez frente al resto, que nos dará un trabajo de éxito o un trabajo que cuanto menos nos permita vivir en paz. Y al final no nos damos cuenta de que haciendo eso estamos renunciando a descubrir quiénes somos y a descubrir de qué querríamos trabajar. Que yo sé que en este momento estaréis pensando, bueno, sí, muy bien, muy fácil decirlo, pero es que si por lo que sea resulta que a mí lo que me gusta es, me alimento, el arte, por ejemplo, tremenda condena, muy bien, puede que yo sea artista y puede que yo pues me dedique a convertir mi vida en arte, pero es que claro, ¿luego qué? ¿Cómo voy a trabajar de ilustradora, por ejemplo, si es lo que me gusta? Bueno, dos cosas te voy a decir. La primera es que considero que la gente que tiene todos los recursos necesarios para ser todo aquello que quiera ser, rara vez, escúchame, rara vez es feliz. Y a lo largo del tiempo he estado reflexionando sobre este asunto y creo que se debe a que aquella persona que puede ser todo lo que quiera, rara vez tiene que reflexionar sobre por qué quiere serlo, rara vez tiene que luchar por ello. Entonces, aquello que acaba siendo carece en el fondo de valor. ¿Qué sentido tiene esto? Pues realmente sí que lo tiene, porque no tendría sentido que pudiéramos ser todo aquello que quisiéramos ser sin que hubiera baches en el camino, sin que hubiera dificultades. Sin el dolor es muy difícil experimentar el placer. Si nosotros no nos encontramos con dificultades a la hora de ser aquello que queremos ser, no tenemos que enfrentarnos a serlo a pesar de todo, a construirlo a pesar de todo, a luchar por ello, a moldarlo a todas aquellas dificultades que nos encontramos. Lo que hace que nuestro camino sea tan valioso, lo que nos convierte realmente en una persona de la que estar orgullosos, es el coraje que mostramos en defender aquello que queremos ser. Entonces, para una persona que tiene todos los recursos necesarios, eso no forma parte de su camino. Porque yo quiero ser, me alimento, tatuador, y yo hago así a mi papi y le digo, oye, perdóname, ponme aquí unos millions, ponme aquí unos euros, que yo lo que quiero es ser tatuador, entonces me voy a abrir un estudio. ¿No os habéis encontrado nunca con gente así? ¿No os habéis dado cuenta de lo vacíos que están? ¿No os habéis dado cuenta de que por mucho que tengan todo aquello que quieren y por mucho que tengan una vida fácil, al final solo tienen eso? Solo tienen una vida fácil, gente. ¿No os parece realmente algo muy pequeño con lo que conformarnos? Quiero decir, yo entiendo y por supuesto que no desmerezco lo difícil que es vivir en un mundo en el que no tienes facilidades. De verdad que os prometo que lo entiendo profundamente, ¿eh? Pero creo que es importante aprender a ver el valor de esas dificultades. Es importante darles la importancia que tienen. Es importante entender que a través de esas dificultades es como nosotros descubrimos quiénes somos realmente. El cómo tú vives tu vida es lo que te define realmente. Es aquello que tienes que perseguir, es aquello que tienes que luchar para que permanezca. No es aquello a lo que te dedicas, es aquello que eres. Ahí es donde está la diferencia. Estas personas que lo tienen todo se piensan que ser ellos mismos consiste en ser exitoso, en tener un negocio, en tener el negocio que ellos quieren tener. Pero ahí no reside ningún tipo de éxito. Como mucho, reside el éxito financiero.
chiquito éxito, me parece, sinceramente. ¿De qué me sirve tener todo aquello que el mundo material puede darme si todo aquello que el mundo emocional y espiritual está completamente vetado para mí? ¿Para qué carajo quiero eso? Lo que quiero decir o a donde quiero ir es que tenemos que aprender a apreciar todas aquellas facetas de la vida que podamos vivir. Claro que es fácil apreciar aquello que nos brinda una vida llena de lujos y de comodidades, pero eso no significa que una vida económicamente más compleja no esté llena también de regalos para recibir. Esto me está quedando un poco hippie, pero es que realmente creo firmemente en esto que estoy diciendo. Creo que la gran diferencia entre una persona corriente y una persona que sabe que nunca será corriente es la forma en la que enfrenta todas esas dificultades. Es la perspectiva desde la que mira la puta vida. Lo único que diferencia a una persona de la otra es que una de las dos ve un problema y lo convierte en aquello que él representa. Ve un problema y dice, no importa, porque yo he decidido quién quiero ser y por muchos problemas que yo tenga delante, acabaré siendo eso que quiero ser. Porque al final, el verdadero y gran motivo de orgullo para todo el mundo es el coraje. No hay personas valientes que no se sientan orgullosas de sí mismas, gente. Pensemos un momento en este asunto. Pensemos un momento en cómo de importante es para nosotros hoy en día luchar por aquello que creemos que somos. ¿Cuánta importancia le estamos dando a eso? ¿Cuánto brillo, cuánto espacio tiene en nuestra vida eso? Porque es muy probable que si estamos viviendo en base a las necesidades de otros, o si estamos viviendo en base a las necesidades de nuestro trabajo, o si estamos viviendo en base a las necesidades del sistema que ocupamos, seamos personas que no somos especialmente felices. Es probable que no nos sintamos especialmente plenos. Y esto, realmente, podemos contarnos a nosotros mismos que es un conflicto de momento histórico en el que estamos viviendo, o de recursos que tenemos, o de situaciones que vivimos. Y yo no digo que esas situaciones no sean, que seguro que lo son, muy difíciles, pero creo que tenemos que grabarnos a fuego, que al final lo que determina nuestra experiencia de vida es cómo percibimos nuestra vida, gente. Cómo nos enfrentamos a ella día tras día, qué construimos día tras día. Y al final, a lo mejor, simplemente se trata de cambiar el concepto que yo tengo de lo que es para mí vivir. A lo mejor no se trata de levantarme cada mañana a las 7 para irme a trabajar a un trabajo que detesto, para luego llegar a mi casa y tener que anestesiarme completamente viendo contenido vacío y jugando a videojuegos y whatever sea para cada uno, para poder olvidarme del hecho de que odio ser yo. Suena duro, dicho así, pero es que eso no es. Quiero decir, yo me he encontrado constantemente en momentos de mi vida en los que odiaba mi puñetera existencia. La odiaba con todas mis fuerzas, porque estaba forzándome con todas las capacidades que tenía en ese momento para encajar en un molde que no me representaba lo más mínimo. Y me contaba a mí misma que tenía que ver con que es que tenía unas facturas que pagar, y es que tenía una vida que vivir, y es que tenía unos estándares en los que encajar. Y no digo que todo eso no sea verdad, no digo que no haya facturas que pagar y que no haya estándares en los que encajar y que no exista todo eso. Claro que existe, pero muchas veces podemos aspirar a más. Podemos aspirar a más si nos atrevemos a mirarnos al espejo y ver aquella magia que tenemos dentro. Podemos aspirar a más si nos vemos a nosotros mismos y nos atrevemos a pensar que no somos personas mediocres, porque no lo somos, gente. Nadie es mediocre si no se cuenta a sí mismo que lo es. Así que coge un momento, siéntate tranquilamente contigo, sin nadie más, sin música, sin ruido, sin nada más, y pregúntate qué es aquello que yo tengo que aportar, qué es aquello que me hace especial, qué es aquello que yo puedo traer a este mundo y que no suelo ver en los demás, qué es aquello que hace que yo sea quien soy. Si la respuesta es no lo sé, búscalo, búscate constantemente en cada cosa que hagas. Deja de anestesiarte, deja de creerte la copla de que tú has nacido para ser alguien igual al resto. Crea aquello que te nazca crear.
Escribe si es algo que te llame. Dibuja, aunque no sepas hacerlo. Date una vuelta y a ver qué sientes, a ver qué experimentas. Date cuenta de cómo hablas con la gente. Pregúntales a tus amigos qué les aportas. Pregúntales qué creen ellos que te define. Esto es un ejercicio que puede darte muchísima claridad en este asunto. Lee libros que creas que pueden inspirarte. Busca aquellas figuras que lograron algo parecido a lo que tú quieres crear y permite que su valentía y su coraje inspiren también tu camino. Deja de creer que no hay nada que tú puedas hacer para ser eso que quieres ser. Alquimízate, joder. Y cuando lo hayas hecho, cuando por fin hayas conseguido que tu forma de vivir refleje aquello que quieres ser, entonces haz rituales de manifestación. Entonces potencia esa energía y te darás cuenta de que todo fluye con muchísima más facilidad. Te darás cuenta de que a partir de ese punto es muchísimo más sencillo manifestar un trabajo que no te haga infeliz, por ejemplo, manifestar un estilo de vida que no se te haga tan denso, porque al final parte del concepto de la magia se basa en eso, ¿no? En crear la realidad que quieres para ti, pero es muy complicado crear esa realidad que queremos si aún no hemos hecho el trabajo de convertirnos a nosotros en quienes pueden habitar esa realidad que queremos manifestar. Es un poco tricky visto así, pero al final se trata de ser merecedores de esa realidad que queremos que forme parte de nuestra vida. Jamás conseguiremos crear una vida que no estemos listos para sostener. Es importantísimo que entendamos esto. Hasta que nosotros no seamos aquello que merece esa realidad, no la conseguiremos manifestar, chicos. Sí, yo sé que este es un tema que a lo mejor algunas personas pueden pensar que no tiene mucho que ver con la brujería, que esto tiene más de psicológico, de autoayuda que otra cosa, pero a esa gente le diré que si esperabais que os enseñase a encender velitas mientras vivíais una vida que os avergonzaba, os habéis equivocado de canal, pero brutalmente. Sí, me imagino que este no será el contenido que haga crecer más mi canal. Todo el mundo me dice últimamente que la gente que practica brujería quiere resultados rápidos y recetas y movidas que le solucionen su vida de un día para otro. Yo a esa gente le digo, yo creo que no. Yo me sigo esforzando por creer que hay practicantes que quieren extraer algo más de su espiritualidad. Sigo creyendo que el mundo está lleno de personas inquietas y creo que cada vez somos más, que queremos utilizar esa magia para transformarnos y para transformar nuestra realidad. De hecho, si has visto hasta aquí, probablemente eres uno de ellos. Así que gracias por recordarme que sigue habiendo esperanza. A pesar de que no dé visualizaciones en YouTube, oh Dios mío, tendré que vivir con ello. En fin, no me enrollo más. Para la gente de Patreon, esta semana os he preparado un vídeo dándoos una suerte de ritual para profundizar en esto que hemos estado hablando aquí. Es un poco extraño, la verdad es que no suelo grabar ese tipo de contenido, pero en este caso me ha parecido interesante y creo que está guay. Estoy deseando ver vuestras reacciones después de practicarlo. Y para el resto, lo de siempre, podéis seguirme en todas mis redes sociales, las tenéis aquí abajo en la descripción. Os podéis suscribir también, suscribiros es gratis y me hace muy feliz. Y poco más. Os veo la próxima semana, gente. ¡Hala! ¡A volar!